Estás en Radio Miller. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que experimentas alrededor no solo se escucha, se queda dentro de ti? Hay personas que entran a una habitación y sin que nadie diga una sola palabra, logran percibir que algo no está bien. Otras pueden notar el más pequeño cambio en el tono de voz de alguien, captar una emoción oculta detrás de una sonrisa o sentirse profundamente afectados por la injusticia. Incluso si se trata de una película o una obra musical, a veces hasta por personas que jamás han conocido. Durante años, muchas de estas personas fueron etiquetadas como demasiado sensibles, frágiles, dramáticas o incapaces de soportar la realidad. Pero si yo te dijera que esto no es una debilidad y está altamente estudiado, esta noche exploraremos un tema fascinante que ha despertado el interés de la psicología, la neurociencia y también de quienes estudian la experiencia humana desde una perspectiva más profunda, las personas altamente sensibles, conocidas también como PAS. ¿Existe realmente este rasgo de personalidad? ¿Qué sucede en el cerebro de estas personas? ¿Y por qué algunos parecen absorber las emociones de quienes los rodean como si fueran propias? ¿Tiene esto alguna relación con la empatía, la intuición o incluso con experiencias que muchas personas describen como espirituales? ¿Es posible que tú seas una persona altamente sensible sin haberlo descubierto nunca? A lo largo del programa conoceremos investigaciones científicas, casos documentados, historias reales y también analizaremos esas experiencias que, aunque comunes para millones de personas, todavía siguen siendo motivo de debate. Porque comprender cómo percibimos el mundo también nos permite comprendernos a nosotros mismos. Así que baja un poco las luces, ponte cómodo, respira profundamente y acompáñame. Porque esta noche hablaremos de personas que sienten más, perciben más y quizá entienden el mundo de una forma que todavía estamos empezando a descubrir. Yo soy Carol Alonso Miller, esto es Radio Miller y el viaje apenas comienza. La historia de esta noche no habla de un crimen, tampoco de un misterio sin resolver o de un fenómeno paranormal. Habla de algo mucho más cercano. Millones de personas que durante décadas creyeron que había algo malo en ellas, cuando en realidad simplemente funcionaban de una manera diferente. Retrocedamos a principios de la década de 1990. Nos encontramos en la ciudad de San Francisco, California, donde la psicóloga clínica Elaine N. Aron llevaba años atendiendo pacientes con una característica en común. No eran personas con trastornos mentales, tampoco compartían un mismo nivel educativo, profesión ni edad. Sin embargo, todos describían experiencias muy parecidas. Al entrar a un centro comercial, se sentían rápidamente agotados. Después de una discusión familiar, necesitaban horas o incluso días para recuperarse. Percibían pequeños cambios en el comportamiento de otras personas que pasaban completamente desapercibidos para los demás. Las luces intensas, el ruido constante, ciertos olores o ambientes concurridos podían resultarles abrumadores. Muchos habían escuchado durante toda su vida frases como: no seas tan sensible, todo te afecta, tienes que hacerte más fuerte. Pero la doctora Aron comenzó a sospechar que aquello no era un problema psicológico, era un patrón. Junto con su esposo, el psicólogo Arthur Aron, inició una serie de investigaciones para comprender aquel fenómeno. En 1996 se publicó el libro The Highly Sensitive Person, donde presentó un concepto que transformaría la psicología de la personalidad, el rasgo de alta sensibilidad, conocido hoy como PAS. La propuesta era sorprendente. Según sus investigaciones, aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población posee un sistema nervioso que procesa la información con mayor profundidad. No significa que sus sentidos sean físicamente mejores. Significa que su cerebro analiza más estímulos, detecta más detalles y responde con mayor intensidad emocional. Aquella hipótesis despertó tanto entusiasmo como críticas. ¿Se trataba realmente de un rasgo de personalidad
¿O simplemente era otra forma de describir la introversión, la ansiedad o el neuroticismo? La respuesta comenzó a llegar años después. En 2014, un equipo dirigido por la neurocientífica Bianca Acevedo utilizó resonancia magnética funcional para estudiar el cerebro de personas con alta sensibilidad, y los resultados fueron totalmente llamativos. Cuando observaban imágenes con contenido emocional, mostraban una mayor activación en regiones relacionadas con la empatía, la conciencia de uno mismo, el procesamiento profundo de la información y la integración de estímulos sociales. No se trataba de imaginación. Realmente habían diferencias medibles en la forma en que las personas procesaban determinadas experiencias. Otros estudios posteriores reforzaron la idea de que la sensibilidad elevada no constituye un trastorno, sino un rasgo presente también en numerosas especies animales, donde algunos individuos actúan como observadores más cautelosos del entorno, aumentando las posibilidades de supervivencia del grupo. Sin embargo, el caso de esta noche no termina en un laboratorio, porque desde que el concepto comenzó a difundirse, miles de personas alrededor del mundo escribieron a Elaine Aron, contando historias que parecían repetirse una y otra vez. Niños que lloraban con facilidad ante el sufrimiento ajeno, adultos que evitaban lugares ruidosos porque terminaban completamente exhaustos, profesionales capaces de detectar pequeños cambios emocionales en sus pacientes antes de que estos dijeran una sola palabra, artistas profundamente conmovidos por una melodía, médicos que intuían que algo no encajaba en un paciente incluso antes de confirmar un diagnóstico con pruebas clínicas. Muchos de ellos habían vivido creyendo que eran débiles. En realidad, quizá simplemente percibían el mundo que otros aún no alcanzaban a notar con la misma intensidad. Si algunas personas procesan mucho más profundamente la información, ¿podría esa sensibilidad explicar por qué algunas parecen tener una intuición extraordinaria? ¿O es únicamente un fenómeno neurobiológico? Es posible que aún desconocemos todo el potencial de un cerebro capaz de captar matices que pasan inadvertidos para la mayoría de las personas. Esa será la pregunta que nos acompañará durante el resto del programa, porque cuando la ciencia comienza a explicar algo que durante siglos fue considerado un misterio, lo más interesante suele ser todo aquello que aún queda por descubrir. Continuamos. Hasta ahora hemos escuchado una interesante historia que tiene como protagonista a Elaine Aron. Pero en Radio Miller nos gusta hacernos preguntas. ¿Y qué es lo que sabemos realmente de este rasgo de personalidad? Una cosa es la experiencia personal y otra muy distinta, aquello que la investigación científica ha logrado demostrar. Y aunque todavía quedan muchas preguntas abiertas, hoy contamos con evidencia suficiente para afirmar que la alta sensibilidad no es un mito y tampoco se trata de una moda reciente. Es un verdadero rasgo de personalidad, estudiado desde hace más de 3 décadas. Así que, ¿qué es una persona altamente sensible? Una persona altamente sensible o PAS posee un sistema nervioso que procesa la información con mayor profundidad que el promedio. No significa que tenga mejores ojos o mejores oídos o un sexto sentido comprobado. Lo que sucede es que el cerebro dedica más recursos a analizar todo lo que percibe. Y mientras otras personas filtran rápidamente gran parte de los estímulos que reciben día a día, una PAS suele detenerse, comparar, relacionar y reflexionar antes de responder. Es como si el cerebro trabajara con una resolución más alta. Y esto tiene muchas ventajas, pero también tiene un costo. Hablemos del modelo DOES. La doctora Elaine Aron resumió este rasgo en 4 características principales, conocidas por el acrónimo
DOES. D. Procesamiento profundo. Las personas altamente sensibles analizan la información con gran detalle, suelen pensar antes de actuar, reflexionar sobre las consecuencias y encontrar conexiones que otros pasarían por alto. Por eso muchas destacan en profesiones relacionadas con la creatividad, la investigación, la enseñanza o la resolución de problemas complejos. O sobreestimulación. Precisamente porque procesan tanta información, llegan antes al límite del cansancio. Una reunión muy larga, una oficina llena de ruido o un centro comercial abarrotado, incluso una agenda excesivamente ocupada. Todo esto puede saturar el sistema nervioso más rápidamente que el resto de las personas. No es que les falte carácter, es una consecuencia de estar procesando mucha más información. E. Respuesta emocional y empatía. Las emociones suelen vivirse con intensidad. La alegría, la tristeza, la gratitud o la compasión, todo parece experimentarse de forma mucho más profunda. Además, muchas PAS muestran una elevada capacidad para detectar el estado emocional de quienes las rodean. No porque puedan leer la mente, sino porque perciben pequeñas señales, expresiones faciales, silencios, cambios en la voz, posturas corporales o microgestos que el cerebro integra de forma casi automática. S. Sensibilidad a los detalles. Quizá esta sea una de las características más sorprendentes. Detectan pequeños cambios que otras personas ni siquiera notan. Una luz ligeramente distinta, un aroma nuevo en una habitación, un objeto fuera de lugar, un leve cambio de humor en un compañero de trabajo, un detalle aparentemente insignificante en una conversación. Para muchos artistas, músicos, médicos, terapeutas e investigadores, esta capacidad representa una enorme ventaja. Pero, ¿existe evidencia en el cerebro de este rasgo de personalidad? La respuesta es sí. Diversos estudios de neuroimagen han encontrado que las personas altamente sensibles muestran una mayor activación en áreas relacionadas con la empatía, la integración de la información sensorial, la planificación y la reflexión. También el reconocimiento emocional y la conciencia de uno mismo. Y si bien esto no significa que tengan un cerebro mejor, simplemente funcionan de una manera distinta en determinados contextos. Y es muy importante aclararlo. La alta sensibilidad no es un trastorno psicológico, no aparece en los manuales de diagnósticos como una enfermedad y no requiere tratamiento por sí misma. De hecho, muchos especialistas la consideran una variación normal dentro de la diversidad humana. Pero lo interesante es que este rasgo también aparece en la naturaleza. Y aquí la historia se vuelve muy extraña. Los biólogos han observado estrategias similares en muchas especies animales. En grupos de aves, peces, mamíferos o incluso insectos, existe un pequeño porcentaje de individuos especialmente atentos al entorno. Mientras otros exploran o actúan con rapidez, estos individuos permanecen más alerta, detectan antes posibles amenazas, cambios en el ambiente y variaciones en el comportamiento del grupo. Desde el punto de vista evolutivo, esta diversidad resulta beneficiosa. No todos deben de reaccionar igual. Algunos impulsan la exploración, otros favorecen la supervivencia mediante la observación cuidadosa. Quizá la naturaleza nunca buscó que todos nos sintiéramos en el mundo de la misma forma. Y es eso precisamente, esa diversidad, lo que ha permitido que nuestra especie llegue hasta aquí. Durante siglos se ha admirado muchísimo la fuerza física. Después aprendimos a valorar la inteligencia, pero hoy comenzamos a comprender que también existe otra forma de fortaleza, la capacidad de percibir profundamente. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas difíciles. Si algunas personas captan detalles emocionales y ambientales que la mayoría no puede percibir, ¿dónde termina la explicación de la neurociencia? ¿Y dónde comienzan las interpretaciones sobre la intuición, la percepción extrasensorial o la experiencia espiritual?
Antes de continuar con nuestro tema de esta noche, hagamos una pausa para el asombro. Nuestro destino nos lleva al pequeño pueblo de Taos, ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Rodeado por montañas y desierto, este lugar es famoso por su riqueza cultural y por un misterio que lleva décadas intrigando tanto a científicos como a sus propios habitantes. Pero todo comenzó a reportarse de forma consistente a finales del siglo XX. Un pequeño porcentaje de personas afirmaba escuchar un sonido muy peculiar. No era un silbido y tampoco era el viento. No era el motor de un avión. Lo describían como un zumbido grave y constante, similar al de un motor diésel lejano o al de un transformador eléctrico funcionando sin descanso. Pero lo más extraño fue que no todos podían escuchar este ruido, mientras algunas personas aseguraban que el sonido era completamente insoportable. Otras, incluso estando al lado de las personas que escuchaban consistentemente este ruido, no percibían absolutamente nada. El fenómeno terminó siendo conocido como el zumbido de Taos. Durante la década de 1990, ingenieros físicos, especialistas en acústica y autoridades realizaron diversas investigaciones. Se instalaron equipos para detectar vibraciones y se analizaron líneas eléctricas, instalaciones industriales y actividad sísmica, incluso posibles fuentes de baja frecuencia. Sin embargo, ninguna explicación logró resolver por completo este misterio. Algunas hipótesis apuntan a sonidos industriales de muy baja frecuencia y otras sugieren que ciertas personas podrían ser especialmente sensibles a vibraciones ambientales que la mayoría no puede detectar. También se ha planteado la posibilidad de que, en algunos casos, el origen esté relacionado con fenómenos internos del oído o del sistema nervioso. Pero hasta hoy no existe una explicación única aceptada para todos los casos que se documentaron. Eso convierte el zumbido de Taos en uno de esos enigmas que permanecen abiertos. Y lo fascinante no es el sonido en sí, sino porque algunas personas perciben cosas y otras no. Se trata simplemente de diferencias en nuestro sistema auditivo o de una sensibilidad neurobiológica poco común. ¿Acaso el mundo está lleno de señales que pasan inadvertidas para la gran mayoría de nosotros? Sea cual sea la respuesta, este fenómeno nos recuerda algo importante. La realidad no siempre se experimenta de la misma manera. Hablando de personas que perciben el mundo con intensidad distinta, es momento de regresar al tema central de esta noche, porque aún hay aspectos de la alta sensibilidad que siguen despertando un profundo debate entre la ciencia, la psicología y la experiencia humana. Continuamos. Hasta este punto, la ciencia nos ha ofrecido una explicación sólida. Sabemos que existen personas cuyo cerebro realmente procesa la información con mayor profundidad. También sabemos que perciben más detalles, que su empatía suele ser mucho mayor y que se sobreestimulan con más facilidad, pero hay algo que todavía no encaja, porque desde hace siglos, mucho antes de que existieran las resonancias magnéticas o los estudios de neurociencia, diferentes culturas describían la existencia de personas con una sensibilidad fuera de lo común. En algunos pueblos indígenas eran considerados observadores, en otras culturas consejeros, curanderos, y en muchas tradiciones espirituales simplemente eran personas capaces de percibir aquello que otros pasaban por alto. No hablamos necesariamente de poderes sobrenaturales. Hablamos de experiencias que millones de personas aseguran haber vivido. ¿Quién no conoce a alguien que dijo, algo me decía que no debía hacer aquello? ¿O a quien sin motivo aparente sintió la necesidad de llamar a un familiar, justo cuando ese familiar estaba atravesando una emergencia? Hay madres que cuentan haber despertado de madrugada con una fuerte sensación de que algo le podría ocurrir a sus hijos, aún estando a cientos de kilómetros de distancia. Personal de emergencias relata que, después de años de experiencia, desarrollan una especie de intuición clínica, una sensación muy difícil de explicar que les hace revisar
2 veces a un paciente que aparentemente está estable. Muchos bomberos, policías, pilotos y rescatistas han compartido testimonios similares. No dicen que puedan ver el futuro, dicen que en ocasiones algo simplemente no les cuadraba y ese presentimiento terminó siendo información importante. La psicología propone que en muchos casos esa intuición surge porque el cerebro detecta patrones de forma inconsciente. Miles de pequeños detalles son analizados sin que lleguen a nuestra conciencia y el resultado realmente parece como una corazonada. Es una explicación plausible, pero no resuelve todos los relatos documentados. Porque también existen experiencias difíciles de clasificar. Personas que describen haber soñado con acontecimientos que luego ocurrieron. Familiares que aseguran haber sentido la presencia de un ser querido justo en el momento de su fallecimiento, aún desconociendo la noticia. Gemelos que afirman haber experimentado el mismo dolor la misma angustia al mismo tiempo, estando en ciudades completamente diferentes. La ciencia ha observado estos casos con mucha cautela y muchos pueden explicarse por coincidencias, pero el funcionamiento de la memoria cognitivos, pero otros permanecen sin explicación definitiva. Y esto no significa que debamos aceptarlos de inmediato, pero tampoco debemos dejar de investigarlos por ahora. Hubo un tiempo en que nadie sabía qué eran las bacterias o cómo viajaban las ondas de radio. Tampoco se sabía que el universo estaba en constante expansión. Lo desconocido no siempre permanece desconocido. Y esa es una de las lecciones más importantes. Las personas altamente sensibles nos recuerdan que no todos experimentamos la realidad de la misma manera. ¿Dónde termina una extraordinaria capacidad de observación y dónde comienza la intuición? ¿Existe realmente una frontera clara entre ambas? Esta noche no pretendemos responder esas preguntas de forma definitiva. Preferimos algo mucho más valioso. Vamos a mantener viva la curiosidad, aceptar lo que la evidencia nos muestra y reconocer con humildad que todavía existen rincones de la experiencia humana que la ciencia apenas está empezando a explorar. Continuamos. Hemos hablado de sensibilidad, de intuición y de esa extraña capacidad de algunas personas para percibir detalles que otros pasan por alto. Pero sería un error pensar que esto solo pertenece al mundo de la espiritualidad o de la creencia popular, porque curiosamente, algunos de los científicos más brillantes de la historia describieron momentos en los que una idea pareció surgir de forma súbita, casi como una revelación. No hablaban de magia, hablaban de intuición, respaldada por años de estudio. En el invierno de 1865, el químico alemán Friedrich August Kekulé llevaba años intentando comprender cómo estaban organizados los átomos del benceno. La fórmula química no encajaba con los modelos conocidos de la época. Y una noche, mientras dormitaba frente a la chimenea, tuvo una imagen que jamás olvidaría. Vio una cadena de átomos moviéndose como una serpiente, y de pronto, la serpiente se mordió la cola formando un círculo. Al despertar, aquella imagen le inspiró la idea de que el benceno tenía una estructura en forma de anillo, una propuesta revolucionaria para la química orgánica. Décadas después, Kekulé relató esa anécdota de forma pública y no afirmó haber recibido mensajes sobrenaturales, pero explicó que su mente, tras años de trabajo intenso, encontró la solución mientras él estaba descansando. Hoy la neurociencia conoce este fenómeno como incubación creativa, cuando el cerebro continúa procesando un problema, incluso fuera de la conciencia. Y pocas personas cambiaron nuestra comprensión del universo tanto como Albert Einstein. Sin embargo, muchas de sus ideas no nacieron de un laboratorio, nacieron en su imaginación. Einstein realizaba lo que él llamaba experimentos mentales. Se preguntaba cosas aparentemente imposibles.
¿Qué vería si pudiera viajar montado sobre un rayo de luz? Aquella pregunta, formulada cuando apenas tenía 16 años, terminaría siendo una de las semillas de la teoría de la relatividad especial, publicada en 1905. Einstein repetía con frecuencia que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y no porque despreciara la ciencia, al contrario, porque sabía que toda gran teoría comienza con una pregunta que todavía nadie puede demostrar. Después viene el trabajo riguroso, las matemáticas, los experimentos, la comprobación y la intuición abre la puerta. La evidencia decide si esa puerta conduce a la verdad. ¿Qué tienen en común estas historias? Ninguno de estos científicos sustituyó la evidencia por la intuición, pero tampoco ignoraron esas ideas inesperadas que aparecían tras años de observación, reflexión y trabajo. Ellos comprendieron algo fundamental. La intuición puede señalar un camino, pero solo la investigación y la constancia pueden demostrar si ese camino es correcto. Quizá eso también ocurre con las personas altamente sensibles. Tal vez muchas de sus percepciones extraordinarias son el resultado de un cerebro que detecta patrones con una profundidad poco común. Pero quizá otras experiencias siguen esperando una explicación que todavía no conocemos. La importancia es no caer en ninguno de los dos extremos, ni aceptar cualquier afirmación sin pruebas, ni cerrar la puerta a preguntas que aún no han sido respondidas. Continuamos. Y llegamos a la reflexión para la noche. Antes de despedirnos, quiero dejarte esta reflexión, porque vivimos en una época que parece premiar la rapidez. Responder de inmediato, producir más, estar siempre disponibles, tener una opinión acertada sobre todo. Pero muy pocas veces nos enseñan el valor de detenernos. Y si eres una persona que siente profundamente, detenerte, déjame decirte, no es un lujo, es una necesidad. No importa si eres una persona altamente sensible o no. Todos tenemos un límite. El cuerpo lo expresa con cansancio y la mente con distracción. El corazón con esa sensación de estar emocionalmente saturado sin saber exactamente por qué. Y quizá hoy sea una buena noche para hacer algo distinto. No para cambiar tu vida de un día para otro, sino para regalarte unos minutos de verdadera presencia. Antes de dormir, intenta hacer este pequeño ejercicio. Apaga por un momento las pantallas. Respira lentamente. Inhala contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. Hazlo unas cuantas veces. Permite que el ritmo de tu respiración le recuerde a tu cuerpo que ya no necesita estar en estado de alerta. Después pregúntate con total honestidad, ¿qué emoción dominó mi día de hoy? No la juzgues, solo obsérvala. Tal vez fue alegría, pero tal vez fue preocupación, quizá fue gratitud, o quizá fue una mezcla de todas. Nombrar una emoción es el primer paso para comprenderla. Ahora piensa en 3 cosas, por pequeñas que parezcan, por las que puedas sentir agradecimiento. Puede ser una conversación, una comida, un mensaje inesperado, el canto de un ave al amanecer. Simplemente el hecho de haber llegado hasta esta noche. Nuestro cerebro tiene una tendencia natural a fijarse en las amenazas. Es un mecanismo de supervivencia. Pero también podemos entrenarlo para reconocer aquello que da sentido a la vida. Y antes de cerrar los ojos, deja preparada una intención para mañana. No una lista interminable de obligaciones y pendientes, solo una intención. Tal vez escuchar con más atención, responder con más calma, observar el cielo durante unos cuantos minutos, llamar a alguien a quien aprecias, regalarte un instante de silencio en medio del ruido cotidiano. Recuerda algo importante, ser sensible no significa absorber todo lo que ocurre a tu alrededor. También implica aprender a poner límites. No todas las preocupaciones son tuyas y no todas las batallas te corresponden. No puedes cuidar a los demás si antes no te cuidas a ti mismo. Descansar también es una forma de avanzar.
Guardar silencio también es una forma de aprender. Y decir, hoy necesito un momento para mí, también es un acto de fortaleza. El crecimiento personal no siempre ocurre cuando haces más y más. Muchas veces ocurre cuando eliges mejor lo que hacer. Así que esta noche permítete descansar sin ninguna culpa. Perdónate por aquello que no salió como esperabas y celebra los pequeños avances que quizá nadie más vio. Recuerda que mañana tendrás una nueva oportunidad para seguir construyendo la persona que deseas ser. Que esta noche tu mente encuentre calma, tu corazón encuentre equilibrio y al despertar tengas la claridad para distinguir entre el ruido del mundo y la voz tranquila de tu propia conciencia. Nos queda una última parada en este viaje. Y aunque el programa termine, la curiosidad siempre continúa. Hemos llegado al final de nuestro viaje en esta noche. Hoy exploramos un tema que, aunque parece bastante sencillo a primera vista, nos lleva a reflexionar sobre una de las experiencias más profundas de la condición humana, la manera en que percibimos el mundo. Descubrimos que algunas personas procesan la realidad con una intensidad totalmente distinta y que la sensibilidad no necesariamente es fragilidad. La empatía puede ser una gran fortaleza. Detrás de muchas experiencias que damos por sentado, aún existen muchas preguntas. Quizá lo más importante hoy no sea determinar si eres o no una persona altamente sensible, sino recordar que cada ser humano vive una realidad única y todos cargamos historias que no siempre contamos y no siempre se ven. Por eso vale la pena practicar algo que a veces escasea en el mundo moderno: la comprensión, la paciencia y la capacidad de escuchar antes de juzgar, también con nosotros mismos. Nunca sabemos qué está sintiendo la persona que tenemos enfrente y en ocasiones una palabra amable puede cambiar más de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en esta noche y gracias por abrir este espacio para la reflexión, la curiosidad y el encuentro. Si este programa te hizo pensar, recordar algo importante o mirar la realidad desde una perspectiva diferente, entonces nuestro tiempo juntos ha valido la pena. Soy Carol Alonso Miller y esto es Radio Miller. Hasta nuestro próximo encuentro y recuerda siempre, cuida tu mente, cuida tu corazón y nunca pierdas la capacidad de asombro. Hasta la próxima.